Al comienzo recibí a una señora, la señora, ahí la estoy viendo, muy contenta de estar presente. Espero que continúe con esa alegría. Necesitamos mucho de personas como usted con mucha alegría y con mucha decisión de participar. Yo también. Bueno, me parece bien. Gracias a todos por estar presentes. Le voy a presentar, para que no lo conozca, el presidente del partido, el doctor Javier Preto, actual legislador provincial, ha estado en la función pública, ha sido 3 veces intendente de la ciudad de La Carlota, y por supuesto lo más importante en este momento, tratando de encabezar y de trabajar en el armado del PRO en la provincia de Córdoba. En toda la provincia le toca andar bastante Javier, pero es un hombre muy trabajador y tenemos la suerte de tenerlo en el PRO en este momento. También nos acompaña el ingeniero Eduardo Ibáñez Parilla. Y Eduardo es una persona, al igual que la señora, con características sobresalientes, muy optimista, se ha presentado con muchas ganas de trabajar, hace tan solo un mes que está con nosotros, y el hombre ya se ha ofrecido para disertar, para hablar de la historia del pensamiento en la Argentina, ya hizo una charla, ahora va a hacer otra en este momento con ustedes. Eduardo ha trabajado en la actividad pública, en la empresa Proximar, conocido por todos, ha sido profesor universitario, es autor del libro Corrupción y Decadencia, conferencista, ha trabajado en Radio Continental de Córdoba y bueno, por supuesto hay muchos otros ítems que componen su currículum. Así que los dejo con Eduardo y arrancamos a posteriori vamos a hacer un intercambio cortito porque el presidente tiene muchas otras actividades esta mañana que empezó y tiene que seguir, así que la vamos a hacer lo más corto posible. Esta charla es una charla de formación de opinión, no es una charla política. Sin embargo, la conclusión de la misma, y no porque yo lo haya querido, va a ser que el único partido que encarna las ideas que va a generar un cambio en la República Argentina es el partido que hoy está congregado. El título de la charla es Historia del Pensamiento en la Argentina. Este título está elegido porque las ideas es lo que generan los resultados y los resultados buenos están generados por buenas ideas. La semana pasada hicimos el mismo análisis en la historia de la humanidad y vimos que el devenir de la humanidad 40.000 años después, en el mejor de los casos, 40.000 años después, cuando cambió una sola idea, el efecto responde a una causa. Eso mismo lo voy a explicar ahora en la historia de la República Argentina, empezando en 1810. El 25 de mayo de 1810 empieza nuestro primer gobierno propio, para no decir patrio y no pelearme con nadie, propio. A los pocos días, a las pocas semanas, se instaura la primera idea en la primera junta, que yo la he llamado el centralismo. ¿Qué es el centralismo? El centralismo es la pretensión que la mitad de la primera junta, encabezada por Mariano Moreno y por Castelli, tenían de repetir en Buenos Aires lo mismo que el rey hacía en España, en Madrid. Esa idea generó la pérdida del Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, la pérdida del Paraguay, provincia que solo puede salir al mar si pasa por los ríos argentinos, de manera tal que la única provincia que no podía escindirse del anterior virreinato del Río de la Plata era el Paraguay. Fuimos con una fuerza de 1000 hombres para obligarnos a subordinarse a Buenos Aires. Nos respondieron con 7000 y al año siguiente se independizaron, pero solos. Perdimos en Uruguay, una provincia más parecida a las provincias de La Pampa, a Buenos Aires, que las provincias del norte y del sur. Y dejamos de ganar, esto que les voy a decir ahora no lo van a haber oído mucho, dejamos de ganar Chile. San Martín liberó Chile, cruzó los Andes con el ejército libertador, liberó Chile. Le ofrecieron que se haga cargo del gobierno político.
Si en la Argentina, y hablar de la Argentina todavía no se llamaba así, si en la Argentina se hubiera decidido hacer algo no centralista, la lógica, lo normal hubiese sido que este conquistador que llegaba a Chile hubiese propuesto a Chile integrarse a las provincias, no a las Provincias Unidas, a una federación con las Provincias Unidas, sobre la base de una sola idea. Hagamos una federación con una capital pivotante, y hubiesen dicho que sí. Esa idea centralista duró hasta 1852, la batalla de Caseros, cuando es derrotado Rosas. Y aparece la segunda idea. La segunda idea yo le llamo el doble acuerdo constitucional. Justo José de Urquiza consigue en 4 meses lo que los gobiernos anteriores de la primera junta, la junta grande, los triunviratos, los directorios y el Congreso de Tucumán no consiguieron en no sé cuántos años. Hagan ustedes el cálculo, 42 años. Lo consiguió en 4 meses. ¿Sobre la base de qué? De proponer un acuerdo en igualdad a todas las provincias. Entonces todas las provincias dijeron que sí. Fue un doble acuerdo, cosa que nadie dice y que es lo que diferencia el PRO del resto de los partidos. Fue un acuerdo político, república democrática. Ese acuerdo lo hicieron las provincias, los estados de Estados Unidos cuando decidieron juntarse. Lo primero que hicieron es eso, un acuerdo político. Nosotros demoramos 42 años, república democrática. Pero hubo también un acuerdo económico que nos hemos olvidado, que se llama, mis queridos amigos, capitalismo empresario. ¿Y saben por qué nos hemos olvidado? Porque cuando yo digo la frase capitalismo empresario, la mitad de la gente va a decir, este es un liberal a ultranza, no me interesa. Se han subvertido las palabras. En el año 1853, la Argentina inició un desarrollo sostenido, increíble, y llegó a ser la 7ª potencia del mundo medido en términos de PBI. Se la llamaba el granero del mundo porque cumplió con 2 pactos, un pacto político y un pacto económico. Esa es la segunda idea, que cae con la tercera, que yo la he llamado la intolerancia. Defino la intolerancia como el no aceptar pensamientos disímiles. Vos pensás distinto que yo, como yo soy más fuerte que vos, te obligo a que penséis como yo, o, en el peor de los casos, a que no participes. La revolución de Uriburu lo saca al viejo presidente Irigoyen y rompe este pacto político de tantos años, de 1852 a 1930, hagan la cuenta, casi 80 años, 80 y pico de años, 80 años. Bueno, lo saca. Fíjense ustedes que hasta Uriburu, el Ejército Nacional, partamos de Mitre en adelante, fue la garantía de sofocar todas las revoluciones que se hicieron para atentar contra el orden constitucional. Mandaba Mitre el ejército, mandaba Avellaneda el ejército, mandaba Roca el ejército. ¿Se acuerdan de los caudillos tardíos? Se levantaban en distintas provincias, iba el Ejército Nacional. No vamos a analizar las causas internas, estoy analizando el hecho en general. El Ejército Nacional era la garantía de poder que tenía el gobierno nacional, que tenía la República Argentina. En 1930, el Ejército Nacional se convierte en la institución que derroca a los gobiernos en virtud de la intolerancia. Y entonces, esa intolerancia dura de 1930, caída de Irigoyen, revolución de Uriburu, hasta 1983, asunción de Alfonsín. ¿Por qué asume Alfonsín? Por una sola razón, porque perdimos la guerra de las Malvinas. Cuando perdimos Malvinas, la gente dijo basta, no quiso saber más nada. Por eso asumió Alfonsín. Pero la intolerancia es reforzada por otra idea, el populismo. Voy a definir el populismo como
la actitud que tiene un gobernante de darle al pueblo lo que el pueblo quiere y no lo que el pueblo necesita. Si yo pretendo permanecer en el gobierno, si mi objetivo no es beneficiar a la sociedad, sino permanecer en el gobierno, entonces yo le doy al pueblo lo que el pueblo quiera. Y el ejemplo más claro para analizar este problema es un enfermo que llega con una fea herida en la pierna a un sanatorio. El médico de guardia le dice: usted tiene gangrena, que cortar la pierna urgente. ¿Tiene otra opinión? Un médico más bondadoso le dice: lo voy a lavar con jabón y le voy a poner sulfamida. ¿A quién va a hacer caso este enfermo? Al que le da la solución que más le gusta. Conclusión: se va a morir envenenado en su propia sangre. El populismo empieza en 1945 con el advenimiento del primer gobierno de Perón. Perón trae el justicialismo a la República Argentina. No es esta intención de esta charla analizar el justicialismo, pero voy a decir dos cosas. El justicialismo viene con una bandera extraordinaria, la justicia social, y viene con una bandera nefasta, el populismo. Y ese populismo se mantiene con pequeñísimas interrupciones hasta el día de la fecha. ¿Saben cuál fueron esas interrupciones? Creo que dos nomás: Frondizi e Ilia. Porque los mismos gobiernos militares, podríamos analizarlo en otra charla, fueron populistas. ¿Saben quién le dio la caja al sindicalismo? El general Onganía. Lo dijo Perón. Yo lo he escuchado de boca de Perón en una filmación. Pero ahí no termina la cosa. Después viene el mayoritarismo. Ya estamos entrando en niveles mucho más complicados. La palabra mayoritarismo es una palabra acuñada por Claudio Fantini. Yo la expliqué la idea en mi libro, pero el que inventó la palabra fue Claudio. ¿Qué significa mayoritarismo? El mayoritarismo es gobierno de mayorías que no aceptan la participación de las minorías, generando una reacción tal que las minorías van increyendo hasta llegar a ser un porcentaje tan alto de la sociedad que termina al final sacando a la mayoría, y entonces el péndulo se va para el otro lado. El mayoritarismo también comienza en 1945, Perón cambia la Constitución. Perón cambia nuestra Constitución y pone una Constitución con reelección indefinida. Entonces cambia la idiosincrasia de la Argentina, porque tenía el 60%, pero con el 40% en contra. ¿Qué hizo la Revolución Libertadora cuando lo sacó Perón? Al día siguiente cambió la Constitución. Entonces con mayoritarismo no se puede gobernar, porque el péndulo oscila de un lado hacia el otro. El mayoritarismo continúa hasta la fecha. Pero ahí no termina la cosa. Viene la democracia incompleta, la próxima idea. Alfonsín accede al gobierno, como he explicado recién, porque la sociedad, harta ya del tema militar con la guerra de las Malvinas, se vuelca a la democracia. Alfonsín la encarna. Alfonsín la encarna. Pero el mérito fue del hastío de la democracia, de la gente a las soluciones militares. Alfonsín tiene una serie de logros extraordinarios, pero tenía un desprecio absoluto por la economía. Eso no lo digo yo, lo decían sus ministros. Lo he leído yo en las revistas y lo he visto en el programa de Bernardo Néstor, que lo decía su ministro. Despreciaba a la economía. ¿Qué le pasa? Y creía que el Estado benefactor podía solucionar todos los problemas. En aquella época se creía que el Estado tenía una capacidad inagotable para hacer lo que quisiese. ¿Qué pasa cuando un gobernante desprecia la economía? Es lo mismo que ocurre cuando un ama de casa desprecia la economía de su casa, o un empresario se funde. Alfonsín fundió la Argentina y se tuvo que ir 6 meses antes, porque si no lo sacaban a patadas. Fundió la Argentina. ¿Recuerdan la hiperinflación? Los más jóvenes no saben lo que es la hiperinflación.
La hiperinflación es que el valor del peso cada día valía menos, pero no por meses ni por días, por horas. Eso es la hiperinflación. La democracia incompleta. La democracia, pero no la república. Nosotros nos quedamos con la democracia, el pueblo elige. Y la república se basa en dos conceptos, en mucho más, pero voy a decir dos nomás porque hay poco tiempo. La división de poderes independientes, de 4 poderes, no son 3, 4 poderes independientes. El cuarto poder es el más importante de todos. ¿Saben cuál es? Ustedes, nosotros, la opinión pública. No la prensa. La prensa es el instrumento de la opinión pública. Ahora va a tener un instrumento más importante que la prensa, que se llama las redes sociales. Ya echaron a 4 tiranos árabes. Las redes sociales van a salvar la Argentina. Me he perdido. Bueno. Esa es una de las características de la República. Voy a decir la otra, la alternancia. La alternancia. Salvo en el caso del intendente que se permite. La alternancia. ¿Qué significa la alternancia? La alternancia significa que por más bueno que sea un miembro del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial, un presidente o un gobernador, por más bueno que sea, es conveniente que se cambien, porque el día que se cambia el funcionario bueno, florece el sistema. El sistema nace cuando muere el líder. Si no, es un líder y un grupo de gente que sigue al líder. La alternancia. Sigamos avanzando. La próxima idea. La democracia incompleta empieza en 1983 y sigue hasta la fecha, ¿cierto? Congresos totalmente controlados. ¿Por qué se controla el Congreso? Por la lista sábana. ¿Qué es la lista sábana? El jefe del partido hace una lista de todos los diputados. Entonces esos diputados son hombres de él, no del pueblo. Si las circunscripciones fuesen pequeñas y se votaran personas que el vecino conoce, como es en Estados Unidos, se les reclama al diputado por los problemas y en la próxima elección no se lo vota. Fíjense ustedes que acá se ha acuñado una palabra que se llama bonocotización, que significa una cosa mal hecha. Bonocotó fue elegido por una lista y cuando lo eligieron se cambió. Eso está mal hecho para los cánones nuestros. Pero para un país donde los diputados son representantes, el diputado es representante del pueblo, no del jefe partidario que lo eligió. Continuemos con la que sigue. Y ya entramos en situaciones complicadas. La siguiente idea, que la trajo Néstor Kirchner del sur, porque la trajo del sur, se llama la corrupción institucional. Corrupción ha habido y va a haber siempre. Porque hay hombres buenos, hay hombres malos, hay hombres que a veces son buenos, hay hombres que a veces son malos. Corrupción institucional es otra cosa. Es cuando está corrompida la institución. ¿Qué significa eso? Que el objetivo del sistema creado para administrar la cosa pública y, entre otras cosas, corromper la institución, está corrompido. Conclusión, no se puede solucionar el problema. No sé si se entiende este tremendo problema. La corrupción institucional ha puesto en el gobierno a una banda de delincuentes que han venido a robar y han robado en todos los estamentos que han podido. En todos. El caso de Lázaro Báez es uno. Hay cientos de Lázaro Báez. Pero además de Lázaro Báez, estamos hablando de corrupción en la obra pública, en todos los otros contratos que tenga el Estado que se les ocurra a ustedes, comunicaciones, YPF, petróleo, energía, todo lo que se les ocurra. Fíjense ustedes que Lázaro Báez pide pruebas. Le ha pedido a la Nata en una carta de documento que presente pruebas. Una persona que tiene el 93% de la obra pública de una provincia en un estado de libertad
es un mago, es imposible, no hay posibilidad estadística alguna. Eso en sí mismo es la prueba. Y usted dirá, bueno, esto ya es lo último. No, nunca se termina con las ideas estrafalarias. En el año 2011, Cristina Fernández de Kirchner, presidente de la República, y con esto termino, dijo, vamos por todos. Y la gente dijo, y no entendió lo que el rabino Berman dijo parado acá la semana pasada, en una charla extraordinaria que nos dio. Cuando Cristina dijo, vamos por todos, estaban diciendo, vamos por vos. Cristina dijo, vamos por vos. Y lo que va a hacer ella es subvertir el orden democrático. Con el sistema judicial controlado, si la Corte no deroga estas leyes, cambia el sistema democrático y se convierte en una democracia populista que es otra cosa. Entonces, supongamos que la Corte, o no nos quedemos con la Corte, ¿qué podemos hacer nosotros? Votar. Si nosotros votamos a final de año y cambiamos la mayoría del Congreso, ya hay un pacto entre una serie de partidos que van a derogar estas leyes. Pero además, como esta elección, que es legislativa, está formando los partidos para la elección ejecutiva dentro de 2 años, tengamos presente otra cosa. Si ganara otro partido que no sea el partido K, pero que sea populista y estatista, para no hablar de otros defectos, la situación mejoraría un poco, pero a la larga la economía fracasaría como fracasó antes. Entonces, busquemos un partido que propugne la segunda de las reglas del doble acuerdo constitucional, que era el capitalismo libre empresario. Y en la República Argentina, en este momento, el único partido que propugna esas ideas es el PRO. Con esto termino y muchas gracias. Wow.